¿Qué actor interpretó al señor Frío, a Mr. Frío, en Batman y Robin? La respuesta correcta es Arnold Schwarzenegger. Ahí la tenés. 1997, película dirigida por Joel Schumacher, protagonizada por George Clooney. Creo que uno de los peores Batman de la historia. George Clooney, que me parece un fenómeno, pero no sé si era el actor indicado. Señor Frío tampoco era gran cosa. Y señor Frío, digamos. bueno, acá lo tenés a Arnold. Uma Thurman hizo de Hiedra Venenosa y Chris O'Donnell era Robin, entre otros, ¿eh? Ahí vemos a Arnold Frío, totalmente. Bueno, nos vamos a meter con la cuestión de los piojos. ¿Y por qué nos contagiamos piojos? ¿Quién nos visita? Ariel Tolosa. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Control de Plagas e Impacto Ambiental por la Universidad Nacional de San Martín, investigador adjunto del CONICET, profesor de Toxicología Ambiental en la Universidad KS e investiga sobre los mecanismos de resistencia del Pediculis humanus capitis. Qué nombre, ¿no? Bueno, bienvenido, Doc. Hola. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo Un les va? placer. Qué tema el de los piojos, ¿no? Que preocupa sobre todo en edad escolar, es terrible. La primera pregunta es, ¿por qué nos contagiamos? Bueno, biológicamente, o sea, los piojos son ectoparásitos, son exclusivos de los humanos, o sea, viven solamente, les gusta vivir en los humanos. Afecta principalmente a los nenes en edad escolar, es lo que más, son los que más lo sufren, además de los padres, pero bueno, los nenes lo sufren. Y lo que tiene es que al vivir exclusivamente en la cabeza, se va a querer pasar a otras cabezas, ahí hacer su... al pasar de una cabeza a otra se establece, hace una colonia, tiene hijos, tiene familia, y de ahí va a querer pasar a otra, con lo cual o sea, tienen la tendencia biológica que como no pueden vivir en ninguna otra especie, es como que los humanos lo vamos a seguir sufriendo, salvo que nos cortemos. Dos cosas. Nos La primera, Dale. ¿cómo pasan de cabeza? Bueno, no tienen alas. No tienen alas y no tienen patas que salten, con lo cual la ¿Cómo única hacen? manera es caminando. O sea, si yo acerco la cabeza a mi compañero o compañera, pasa de un pelo a otro o del hombro al pelo, pero básicamente... Es decir, no a tiene esta distancia es imposible No, que es yo me imposible. contagie de los No, piojos es que vos imposible. tenés si es que tuviera piojos, que no es el caso. No, no. Hay que acercar las cabezas. O sea, en un saludo, con un beso, por eso no la saludo. Bueno, Pero caminan rápido. exactamente, caminan muy rápido, pero caminan muy rápido en el pelo. En el pelo tiene una velocidad muy buena, o sea, muy rápida, pero después en otras superficies que no están, o sea, en el pelo están agarrados como si fueran tipo, como si uno baja de ese tubo de bomberos, Claro. uno se agarra y baja. Bueno, imagínense que uno puede subir y bajar muy rápidamente por esa superficie, por ese diseño. Si yo lo pongo en otro ambiente, o sea, si yo lo pongo en una superficie más plana, no camina tan rápido, se siente incómodo. Y lo que sucede es que los nenes, o sea, uno no se da cuenta, pero hay estudios en los cuales hay filmaciones en los grados y los contactos de cabeza a cabeza son recontra frecuentes entre los nenes y es muy fácil de contagiar. Ahora, ¿cuánto vive un, Eso quería saber. un piojo? ¿Cuánto vive el piojo? Pero Pero no, afuera. pero fuera de la cabeza. Fuera en de la una cabeza, almohada, ponele. En una almohada, más de 18 horas no te puede vivir. ¿Por qué? Porque pierde agua muy fácilmente, o sea, se deshidrata muy rápidamente. Y ya después las condiciones fisiológicas, llega un momento en el cual el bicho no tiene, por más que uno pueda dar, por ejemplo, 18 horas ya está como en una condición extrema y uno por más que le ofrezca una fuente de alimentos, o sea, si uno se lo ponga, por ejemplo, en la cabeza, por ahí no puede comer y se va a morir. ¿Y por qué hay 18 horas Más de 18 horas, aproximadamente. sí, un día y medio más o Pero menos. en el pelo, ¿cuánto? No, en la cabeza, desde que es huevo hasta que se muere, 30 días. Un mes de vida tiene. Un mes de vida, el ciclo de huevo a ninfa, que es el estadio, o sea, cuando eclosionan las liendres, son más o menos 10 días, 7-10 días. Después pasa por 3 estadios ninfales que se denomina, que es como un piojo pero más chiquitito, que tienen la capacidad de alimentarse, o sea, de ser chupadores de sangre, con lo cual ellos también van a generar una molestia a los nenes. Hay otra clase de insectos que por ahí esos estadios no están, porque lo pasan, por ejemplo, o sea, el mosquito tiene, el único que me pica es la hembra que está volando, mientras que cuando son más chicos están en el agua, con lo cual no hay problema. Acá el piojo, el problema lo tiene desde que sale del huevo hasta que se muere, me va a estar en mi Ahora, cabeza. el piojo no transmite enfermedad. Este piojo de la cabeza que tenemos, no transmite, es potencial vector de enfermedades que se las ha encontrado
representadas en hospitales de infectaciones así multioportunistas que se llaman. Es vector, o sea, en laboratorio uno lo infecta y tiene la potencialidad de poseer el microbio, pero no transmite ninguna enfermedad. Hay un pariente de este este es el piojo de la cabeza. Hay otro que nos ataca, que nos afecta a los humanos, que es el piojo de la ropa. ¿Qué pasa? O sea, uno los ve y son muy parecidos. ¿Dónde vive? Vive en la ropa, deposita los huevos en la ropa y se alimenta en nuestro cuerpo. Ese piojo sí tiene la potencialidad de transmitir 3 enfermedades que son muy jodidas y que a lo largo de la humanidad ha afectado muchísimo al ser humano, que transmite la fiebre de las trincheras, fiebre recurrente y tifus. Se sabe por pruebas evidentes ahora en estudios recientes que el ejército de Napoleón no pudo, uno de los motivos por los cuales no pudo llegar a Rusia era porque no tenía alimento suficiente. Pero otra es que se le diezmaron los soldados a causa del tifus. ¿Por qué? Porque los soldados tenían piojos, estaban infectados esos piojos, y eso sí hacía que se muriera la gente. Y Ariel, para entender cómo funciona la colonia y cómo se establece la colonia, ¿un piojo cuántos huevos pone más o menos? Una hembra por día te puede poner entre 5 o 6 huevos por día, una hembra. Más o menos, bueno, depende de la infestación que estemos hablando, pero entre una semana a otra podemos tener entre 50 a 100 liendres puestas muy fácilmente. Pará, yo quiero hacer la distinción, porque hablabas del piojo más conocido, que es el piojo que tenemos piojo en de la la cabeza. cabeza, Ahora, sí. el de la ropa. Sí. El de la ropa que deja los huevos en la tela, Sí. se alimenta de la sangre ¿de dónde? Del cuerpo. Del cuerpo, o sea, no Sí. está en la cabeza. No está en la cabeza. Es este parásito, o sea, el piojo del cuerpo, es muy frecuente en los homeless, en las personas que viven en condiciones precarias, o sea, en las condiciones en las cuales la vestimenta no se puede cambiar tan frecuentemente y bueno, y como que están con la ropa todo el tiempo. Y si uno lava la ropa, ¿se va el se piojo? muere. Ahora muere, se trata se igual muere. que el piojo de la cabeza para matarlo. Es menos resistente a nivel de... O sea, el piojo de la cabeza le han aplicado un montón de productos, con lo cual ya ha desarrollado resistencia a un montón de productos. El piojo del cuerpo, por lo menos, no ha estado actualmente... Hay muy poca prevalencia, por así decirlo, con lo cual uno le puede aplicar un producto el más simple que tenga para matar y lo va a matar. Ahora, el piojo de la ropa, uno, digamos, ¿lo tiene prendido al cuerpo o también a la cabeza? No va a la cabeza. cuerpo. No va a la cabeza. Al cuerpo. Quedan en- A propósito de los piojos de la cabeza, que es Sí. los piojos que... Bien. bueno, el tema que nos trajo justamente tiene que ver con eso. Estuvo con una doctora muy especial, Cristian, Genia. y nos habla de los métodos, por ejemplo, para erradicarlos. Sí, es Marcela Lareschi, es doctora en Ciencias Naturales, estuvimos en CONICET de La Plata y nos comparte, bueno, algunos métodos de su investigación. Ella investiga celosamente el tema de los piojos y acá van algunos métodos, atención, para combatir a los piojos, tanto grandes como chicos. Fíjate. Marcela, ¿cuántas formas hay para exterminar a los piojos? Bueno, hay diferentes formas. La más común es por métodos químicos, que es la que los padres prefieren, pero sin embargo esto no es tan sano para los chicos porque suelen dejar residuos en el organismo. Nosotros como biólogos sugerimos generalmente usar métodos mecánicos que consisten en la utilización del peine fino. Lo que pasa es que esto tiene que hacerse en forma sistémica. Por ejemplo, la escuela tendría que programar que domingo, que es un buen día, que está toda la familia en la casa, toda la familia de cada alumno se pasa el peine fino, martes y jueves, por ejemplo, de manera de que el lunes todos los chicos vayan a la escuela sin piojos, porque si uno va con piojos, probablemente se lo contagie a los demás. Se suele hablar del vinagre como un método eficiente. ¿Es así? La liendre está unida al pelo por una sustancia que se llama espumalina, que es un cemento, es muy muy fuerte. Con el peine solo no lo sacamos o los chicos gritan porque les tira. Entonces lo que hace el vinagre es ablandar esa espumalina. O sea, el vinagre no mata los piojos, pero sí ablanda la espumalina
y pasando el peine nosotros después conseguimos sacar las liendres. ¿Y el aceite? Tiene dos efectos. Por un lado facilita que corra más fácilmente el peine, pero además lo que podemos hacer es emplearlo para matar al piojo por asfixia. Los piojos tienen unos orificios a los costados todo a lo largo de su cuerpo que se llaman espiráculos, que es por donde les entra el aire. El aire entra por ahí y corre por tubitos que se llaman tráqueas y llevan el oxígeno precisamente a las células de todo el cuerpo. Si nosotros tapamos la entrada de los espiráculos, los tapamos con aceite, lo dejamos media hora, el animal va a morir por asfixia. Entonces después, pasando el peine fino, sacamos liendres y sacamos piojos. Las infusiones se usan mucho porque, bueno, son económicas, la pueden preparar la madre en su casa. Se usan diferentes hierbas como es el anís, el eucalipto, bueno, la famosa cuasia amarga. Lo que se hace, se hierve y después se combina con una serie de alcoholes y se echa como spray. El efecto que tiene es repelente. No los mata los piojos, pero sí podemos retardar una próxima infestación. Muchas gracias. Aprendimos sobre piojos y métodos para exterminarlos. En Todo Tiene un Porqué. Bueno, ahí estaba, espectacular. ¿Me querías dar un dato con respecto a la doctora? Sí, no es muy científico el dato que voy a aportar, pero claro, la pregunta del millón, ¿de quién son los piojos que ¿De estás quién? estudiando, Marcela? Son del sobrino. Le mandamos un beso grande y Mirá, a cuidar qué esa lindo cabecita. que los mandes al frente al sobrino. Bueno, cualquiera Bueno, se tiene agarra piojos. piojos. Ahora, hay un tema importante para hablar, Doc, Sí. y es, me dice Constanza, que le encanta que le digamos Constanza. Mi amiga Mariela se agarraba Mariela. mucho piojos. Siempre iban todos los piojos a ella. Y yo lo que quiero saber si es una cuestión de la sangre o capaz que por el tema del pelo, si es más grasoso, ¿Hay por gente el más color. propensa que otra? Sí, epidemiológicamente o estadísticamente uno, por ejemplo, cuando hace un estudio en un grado, va a ver que en un grado de 30 chicos, aproximadamente 5 o 6 son los más piojosos, que son los repartidores de piojos de los grados. O sea, del grado y de los grados anexos. Si uno trata de esas cabezas, la población disminuiría muchísimo. Ahora bien, ¿qué tienen esos nenes que los diferencia del resto? Eso es una pregunta, muy buena pregunta. Hace más o menos 150 años se vienen preguntando eso y es muy difícil de estudiar. Nosotros hace un par de años hemos empezado a tratar de explorar un poco ese aspecto. Lo que pasa es que a nivel experimental es muy difícil, porque uno tiene que... O sea, nosotros hemos empezado a colectar el olor de la cabeza de distintos chicos y bueno, empezamos primero con... O sea, nosotros nos hacen transpirar, nos hacen tomar los olores de la cabeza para ver si había diferencias primero en olores y que el piojo diga, me gusta más este olor, me gusta más este. O sea, lo que hemos visto hasta ahora es que la composición olorífera, o sea, de olor de cabezas entre distintas personas y nenes, los compuestos son más o menos similares. Cambia un poco la proporción. Pero ante la oferta de olor humano a no olor, el piojo elige olor humano. O sea, el piojo va a detectar la presencia de humano. Lo que todavía no sabemos bien es de todos esos, o sea, en una cabeza uno puede encontrar 200, 300 compuestos que al piojo le estarían dando señal, información, decir, bueno, me gusta más esta casa que la otra. Quiere decir que esos 5 chicos son muy humanos. Pero Son eso es muy más buenos. sucio. No tiene nada que ver con el tema de la limpieza. Antiguamente estaba el estigma social y decir, Claro. bueno, el que tiene piojos es porque no te bañás, Sí. porque estás sucio todo el tiempo. No es así. No. No, se ha visto que, o sea, los piojos afectan a cualquiera, te laves o no te laves. ¿Por qué? Porque uno se puede bañar. Si tiene piojos, en el agua el piojo está muy agarrado al pelo y no se suelta. Que es lo mismo que en las piletas. O sea, en la pileta, cuando uno se tira la pileta, el piojo va a estar agarrado. No se va- ahoga. No se ahoga, no le gusta estar afuera de la cabeza. Y otra cosa, nosotros hemos hecho el experimento Ay, me de que lo pica poníamos todo. a un... Sí, es fácil empezar a rascarse. Un piojo, cuando uno lo mete en un vaso de agua, puede aguantar hasta 8 horas. O sea, imagínense. 8 horas cuando dentro del uno- agua. Sí. Cuando uno El está en piojo una resistente. pileta o en la colonia, el Claro, piojo claro. puede aguantar Está el feliz. agua. Se va a nos estar ríe en la bajo- cara el piojo. Bajo el agua, sí. Ahora, muchísimo. Ariel, ¿qué posibilidades de reducir el contagio si yo voy al colegio con el pelo atado, por ejemplo? Reducís, o sea, la superficie en la cual le estás Claro. mostrando Es mejor. al piojo
O sea, vos ahora que lo tenés suelto, el piojo diría, listo, acá tengo mucho un pelo festival. para Un festival. treparme. Si lo tuvieras recogido, el piojo tendría que dar la vuelta, por así decirlo, para treparse. Básicamente es eso. Ariel. Le estarías- Pero uno se sí. contagia igual, digamos. Uno se puede contagiar igual. El tema es el contacto, porque no saltan ni vuelan. Qué difícil Es un sería detalle muy- no menor. Sí. ¿Hay una zona de la cabeza que los piojos prefieren? Se dice que por esta zona detrás de las orejas, en la nuca, ¿por qué? Sí, les gusta nuca, o sea, cerca de la nuca o detrás de la nuca y detrás de las orejas son las áreas que más les gusta. Corporalmente se ha visto que es como que tienen de la cabeza es lo que más temperatura corporal, temperatura de la cabeza tendría, pero uno se encuentra en cualquier lugar de la cabeza. Preferentemente les gusta eso. Además, yo creo que también es por un tema de protección. Porque uno cuando se rasca, no es lo mismo rascarse acá que rascarse atrás de las orejas, porque es como que, además la luz, les afecta un poco la luz también. Son medio sensibles, con lo cual, bueno, ahí también hay otra cosa. Y bueno, estar más escondidos les gusta Ay, mucho son más. sensibles, no los Ay. quiero ni ver. Y Ariel, No. y las tinturas o incluso nosotros con las planchitas o el secador, ¿le hace algo al piojo? Sí, sí, o sea, la tintura, que es súper agresiva para el pelo, si justo en ese momento tenés piojos, lo matás. Pero lo Mirá. matás en el momento. O sea, no es que vas a estar una semana protegida porque te pusiste una tintura. No, lo matás en el momento y la planchita sí. obviamente. Pregunta. Si vos tenés un pelo teñido de hace muchos años, Sí. ¿no? Ese pelo está tratado de una tintura Sí. durante un tiempo largo, prolongado. ¿El piojo no va a esa cabeza? Va igual. ¿Va igual? Va igual, porque o el- tiene, dice, esta No es tan humana. no es tan humana. No es tan humana. Esta cabeza Claro. es de un extraterrestre. Me No, quedo en no, la que estoy. No, los piojos les gusta, o sea, son hematófagos, o sea, chupan sangre. Y a lo sumo el olor que genere la tintura en esa cabeza, por ahí no pueda no gustarle y decir, listo, no me No voy, gusta no voy. esto, me voy a Perfecto. otra. Pero hay algo del cuero cabelludo, Ariel, porque pienso, una Bien. persona que tiene mucho vello en el cuerpo. Ajá. El piojo no va ahí, va a la cabeza igual. No, el piojo de la cabeza le gusta estar en la cabeza. Si uno lo pone en otro lugar del cuerpo, a lo sumo se puede alimentar. O sea, si yo me saco un piojo en la cabeza, lo pongo en la mano, va a alimentarse de mi mano. Pero no le gusta estar acá. Y además, no es lo mismo el tamaño del pelo del cuerpo que el pelo de la cabeza. O sea, el diámetro es diferente y las adaptaciones de las garras que tienen los piojos están adaptadas para el pelo, vivir en pelo. ¿Y cuánta sangre En cabeza. chupa? Se alimentan cada 4 o 5 veces por día y no, es poquito. O sea, también estaba... Es muy chiquito. Sí, y había... No, pero estaba el mito de que si tenés muchos piojos te puede dejar anémico. No. Pero no, se ha visto que no. Que no es tanta la cantidad que chupan como para generar una anemia en un nene. Historia del piojo. ¿Desde cuándo existen los piojos? Grandes descubrimientos arqueológicos demuestran que los piojos nos acompañan de hace 10.000 años. Vamos a ver, por supuesto, la nota con un arqueólogo. Se sabe que hay piojos, por lo menos desde hace unos 10.000, 12.000 años. Hay hallazgos arqueológicos de piojos en diferentes partes de Egipto. Ha habido, generalmente en tumbas, digamos que son los espacios en que mejor se conserva el material orgánico por una cuestión de deterioro de los organismos. Y en América, en Brasil, ha habido el hallazgo de algunas momias con piojos que tienen más o menos 10.000 años. Lo que pasó es que además del hallazgo del piojo sobre la persona, digamos, que los tiene, ha habido hallazgos de peinecitos en que se fueron identificando liendres y huevos de piojos y eso permitió datarlos. Se han encontrado en contextos arqueológicos peines que se han hecho de madera, de marfil, de hueso, que a veces están adornados con animalitos, a veces con la fauna local, a veces con animales que son más fantásticos, pero cuya forma es exactamente igual a la que tienen los peines en la actualidad. Son dientes muy finos, muy alargados, que sirven para la acción mecánica de remover las liendres y de remover los piojos. Durante, 10.000 años el ser humano ha tratado de buscar remedios para eso, en algunos casos más inocuos, hay algunos que son como harinas, como empastes, harina de dátiles, en el caso de Egipto es una de las recetas que aparece muy mencionada en algunos textos antiguos. Hasta donde se sabe, desalojarlos de la cabeza es una acción mecánica. Uno puede matarlos, pero en general después desprenderlos requiere no tanto de químicos como de los peines, y por eso ese objeto aparece en el registro arqueológico desde hace tantos miles de años hasta ayer y en el baño de mi casa. Hace un tiempo se encontraron piojos en unos tejidos peruanos hechos con pelo de llama que tienen 2.300 años. Y eso fue bastante particular porque no había un registro de piojos en llamas
tan antiguos. No son piojos de humanos e incluso se identifica porque cada especie tiene un grupo de piojos que le son específicos. No podemos contagiarnos de piojos de especie a especie. Cada especie tenemos nuestra propia fauna de piojos particular. Y eso permitió, digamos, entender esta relación entre estos ectoparásitos, que son parásitos que nos atacan por afuera, con la vida del hombre. Nos acompañan desde siempre, o por lo menos desde hace varios miles de años, a nosotros y a las otras especies con las que convivimos. Interesantísimo. Y ver esos utensilios, esos peines que son los peines que tenemos hoy. Sí. Diferentes por cómo estaban hechos, pero es lo mismo. Ahora, y volviendo a lo que te contaba la doctora Voss, de los métodos. Ella decía, los métodos químicos no me gustan mucho, pero es medio asqueroso también lo del aceite o lo del... Sí. ¿No? Queda olor, te queda todo pegajoso. Después, digo, está bien, mataste el piojo, pero el pelo es un asco. Así que es complejo. ¿Vos qué recomendás? Uy, qué pregunta. Primero, paciencia, ante todo, porque sé que es súper complicado sacarse, y más cuando uno tiene muchos piojos, cuando el hijo, la hija o el hermanito, tiene muchos piojos, porque uno tiende a desesperarse, porque dice, están ahí, están viviendo, porque imagínense que no solamente se alimentan de sangre, viven ahí, con lo cual también hacen caca, que eso es una de las excusas que le decimos a los nenes. No rezonguen tanto cuando viene mamá o papá con el peine fino, claro, porque hay que sacárselos. Peine fino primero porque es la primera herramienta, es una de las más económicas, peine fino metálico, para sacar y para también a nosotros pero diciendo... está tan agarrado que por ahí no se larga. Tironea el pelo, sí. Generalmente es con una crema de enjuague, o sea, se está bañando, pelo mojado, crema de enjuague, peine fino. Eso nos va a sacar, va a despegar las liendres que están agarradas con un cemento especial y además nos va a dar una idea de cuántos piojos tenemos. De cuántos piojos vamos a estar en contacto, el hijo, la nena o el nene, y de ver si le podemos aplicar un producto o no, porque muchas veces si tiene 2 o 3 con el peine fino, va bárbaro. Cuando tiene 10, 15, 20, más liendres, más los otros estadios, ya se complica. O sea, el peine fino... al nene o a la nena sentado, lo cual es imposible. Lo que nosotros siempre decimos es productos recomendados que se vendan en la farmacia como pediculicida. ¿Por qué? Porque ya pasaron un montón de test y de aprobaciones a nivel toxicológico que están avalados para ser usados. Dentro de esos productos que están autorizados y avalados, últimamente, descartamos siempre nosotros los que tengan permetrina, porque hemos detectado niveles de resistencia a permetrina en todos los piojos que hemos estudiado de Argentina, con lo cual la permetrina, ¿qué significaría? Que no lo estaría matando. Descartar lo que... O sea, hay que mirar, permetrina no va. Permetrina no va, y ahora últimamente están los productos que tienen siliconas, que en general lo que hacen es como una especie de aceite, es algo muy, muy viscoso, que los envuelve y eso los estaría englobando y los estaría asfixiando y evitando que el piojo pueda respirar y pueda intercambiar líquido y se estaría muriendo. Esos son desde el punto de vista toxicológico son muy seguros porque las siliconas, que es el ingrediente activo, son productos que están presentes en cualquier cosa cosmética, en cualquier cosa que se le aplique al pelo, está presente las siliconas, con lo cual no estaremos dañando al pelo. Una de las desventajas que tienes es que queda como muy pastoso, muy pegajoso el pelo, muy opaco, y ahí lo que se recomienda es usar champú de pH neutro, porque el pH neutro, un champú de pH neutro estaría removiendo muy rápidamente estas siliconas del pelo y dejando el pelo limpio, libre, lindo de piojos y de esta grasitud que deja la silicona. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero nos vamos a ir a la misma con nuestros amigos del CONICET y un acercamiento a la ciencia de los más chicos. Para eso está Tecnópolis y vamos a ver de qué se trata. Futuros Científicos es uno de los espacios del CONICET en Tecnópolis. Está pensado para toda la familia, especialmente para los más chicos. En la máquina contás con cables, lámparas de luz, baterías, timbres, pequeños motores eléctricos y todo lo necesario para diseñar tus propios circuitos eléctricos. ¿Aceptás el desafío? Utilizando diferentes materiales como tubos, poleas, mangueras y pequeños recipientes, podés armar un recorrido para canicas y medir las distancias recorridas o el tiempo que demoran en el trayecto. Míralas ir de un lado hacia otro, acelerando y desacelerando según su peso y la inclinación de la superficie por la que se desplacen.
Hay tantas posibilidades para experimentar como se te ocurran. En este lugar, vos también podés ser un futuro científico. Vení a experimentar y descubrí de qué se trata hacer ciencia.